Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Finalmente hemos vuelto en persona y con una invitada especial que viene directamente de Colombia, que se trajo los boletos para venir aquí directamente. ¿Cómo estás, Laura? Hola a todos, ¿cómo están? Me alegra mucho poder estar acá. Bueno, ya he dicho un poquito de dónde eres, que es de Colombia, Bogotá. Bogotá. Y bueno, cuéntanos un poquito de ti, Laura. Quizá podríamos empezar, ambos vivimos actualmente en Inglaterra Sí. y bueno, Colombia. He escuchado que hay buena Sí. comida, una cultura... Es la mejor, la verdad. Es el mejor país, la mejor cultura, la mejor comida. Es Empezamos genial. fuerte. Aquí acaba el podcast, señores. Fin. No. Entonces, mejor comida increíble, mejor país, todo lo mejor. Totalmente. Entonces me surge una pregunta. ¿Por qué Inglaterra, Laura? Creo que eso toca preguntarlo a Dios, la verdad. No, pues, como les decía de pronto David, yo estoy desde más o menos enero acá, viviendo en Inglaterra. Antes de eso fue como toda una decisión, porque en mis planes, digamos, el año pasado jamás estuvo Inglaterra. Hmm. Tal vez sí, en un momento estuvo como visitarlo alrededor de un mes nomás, pero el quedarme viviendo alrededor de un año no estuvo. Sin embargo, pues por ahí dicen que los planes de Dios son distintos, así que heme aquí. Exacto. ¿Y cuánto era exactamente la cantidad de tiempo que tenías pensado? Cuando llegaste aquí, tenías pensado estar 4 o 6 meses, algo así. Sí, o sea, yo tenía planeado de poder quedarme aquí 6 meses porque eso era lo que inicialmente había tenido en cuenta, pero pues Dios cambió mucho, mucho este tiempo, ¿Cómo va entonces... ese plan entonces? Diferente, ¿no? Diferente. La verdad que todo inició desde el punto cero, muy, muy de la mano de Dios. Recuerdo que una semana después de que cumplí años en octubre del año pasado, mi mejor amiga me llama y me dice, como ven, quiero poder explicarte, hay una oportunidad para que te vayas a Inglaterra durante un tiempo. Sé que ese ha sido tu sueño durante mucho tiempo, pero pues colocarlo todo como en manos de Dios. Obviamente a mí me tocaba apostarle a una visa. No Mm, sé si de pronto para algunas personas es un poco más viable el venir aquí a claro. Inglaterra, pero pues para los colombianos no, en ese momento. Porque tenía que sí o sí sacar así sea una visa de estudio o algo, obviamente tenía que tener un soporte económico, eran muchas cosas que en su momento decía no las tengo. Claro. Y dije, bueno, señor, o sea, dame alguna idea si tú estás realmente en esto, porque no quiero moverme Ujú. a un lugar, cambiar prácticamente toda mi vida si tú no vas a estar ahí. O sea, no quiero tomar esa decisión. Así que empecé, digamos, a orar y Dios me dio una palabra que en tierras lejanas voy a recibir buenas noticias y que Él Mm, iba a estar ahí. Eh, Fue como muy, muy impactante y dije, bueno, voy a hacer todo lo posible por creer. Y empecé a moverme, obviamente sin forzar nada. Después como a los, como 2 semanas, puede decirse así, recibí la noticia de que hubo un tratado entre Colombia e Inglaterra, en mm. donde llegaban a darle como el permiso a los colombianos de estar sin visa durante 6 meses. Oh, genial. Y fue como de milagro y empezaba a partir del 1 de enero y heme aquí. Qué guay. Sí. Como lo que sucede ahora también en Europa, ¿no? Que Sí, después del Brexit también son 6 meses igual. sí, algo Ah, así. O genial, sea, genial. pero eso antes no existía en Colombia y ahora soy producto de ese tratado, de estar acá. ¿Cómo fue ese día en el que decides definitivamente voy a ir a Inglaterra? Mm. Has comprado el boleto, el ticket y estás ese día antes de viajar sabiendo que venías a algún lugar Wow. nuevo. Pues el día que yo compré el ticket fue más o menos a finales de noviembre. Estaba muy nerviosa porque cuando tú ya tienes en pantalla que lo compraste es cuando te das cuenta de que estás materializando un sueño. Aquí de pronto me detengo un poco y es que, digamos, en mi vida yo siempre he tenido como 3 sueños principales, toda Ujú. mi vida. Y uno de ellos siempre fue conocer Inglaterra. Estaba como de esos países hermosos, me encantaba la cultura, lo que conocía de esta cultura también. Y pues después empezamos a como a soñar, ¿saben? Eh, Claro.
Luego pues ya el ver cómo materializado ese sueño para mí fue de muchos nervios, no lo voy a mentir, o sea, no quiero disfrazarlo, porque era tomar una decisión en donde no iba a estar con mi familia, era Claro, consciente de que era un tiempo muy largo, era mi primera vez sin estar sin mis amigos, sin mi claro. familia, sin mi grupo cercano, a un país donde no conozco siquiera su cultura, lo que digo, o sea, antes sí tenía algo de idea, pero cuando empiezas a convivir con la cultura te das cuenta que es algo distinto a lo que Mm, tenías en cabeza. También no tenía personas acá conocidas, venía a estar con personas completamente desconocidas, así que era estar literal sola, sin mi grupo de apoyo, en un claro, lugar donde no hablo la lengua porque es distinta, entonces claro. retador. Claro, normalmente ya cuando alguien se tiene que mover de un país a otro y por Mm, ejemplo tienes ya el mismo habla, te encuentras con que igualmente es como en inglés sería challenge, un desafío, total, donde ya hay un choque cultural, total. en el que no quiere decir que esté bien o mal, porque muchas veces uno como ser humano ya lo separa todo en blanco y negro, sino que simplemente Sí, es otra historia, otro clima, otro tipo de comida, estilo de sí, vida. Y totalmente. claro, eso es donde entra, por ejemplo, a veces ese choque. Entonces, para ti, por ejemplo, saliendo ya de Colombia, encontrándote con la cultura inglesa, incluso Wow, yo supongo que es hasta diferente a nivel eclesiástico de iglesias, ¿no? De exactamente, cómo se sirve, cómo se hacen las cosas totalmente. en Colombia y aquí. Entonces, ¿cuál fue para ti, por ejemplo, ese choque cultural o lo que al principio dijiste, wow, hacemos las cosas? ¿Hubo algo en Distintas. particular? Sí, como les decía anteriormente, yo llegué el 1 de enero. Mm, Digamos que no sé si es algo exactamente de la cultura mm, latina, pero sí es muy común ver que dentro de como que toda la cultura estamos pendientes de mm, estar posiblemente como recibir a la persona, ya sea alguien que tú conoces, que no conoces, muy cercano, o sea, que se sienta muy familiar. Cuando llegó aquí mm, a Heathrow, que fue el aeropuerto, ver ese choque cultural en donde tal vez nadie me estaba esperando, en donde tenía que coger un bus a, digamos, Londres, a mm, Brighton, donde estamos ahorita, es alrededor de unas 2 horas en bus. mhm, Entonces, el poder comprar un ticket, hacer toda la experiencia, mi nivel de inglés en ese momento no era nada bueno tampoco, entonces era como todo un desafío y como les digo, de pronto tenía la expectativa de que tal vez iba a haber alguien esperando dentro de claro, él, con un cartel, no mentiras, pero sí esperando que te recibieran. Y cuando voy veo y no es así, le escribí a mi mejor amiga, ¿cómo ven? ¿Qué pasa? O sea, ¿será que de pronto tengo que esperar o algo? Me decía, bienvenida a Inglaterra. Y eso es lo que o sea, desde ahí sentí que no es algo negativo, porque claro, tampoco quiero decirlo, pero sí es algo diferente. O sea, desde el punto cero fue una experiencia completamente diferente. claro. Después de eso la bloqueaste, ¿no? Le dijiste, me has engañado. No, no, no. Era una trampa y no me lo dijiste. Es broma. Pues sí, honestamente, yo he tenido una experiencia parecida, pero obviamente no voy a compartirla en este podcast, pero sí, ese impacto. Obviamente hay esos momentos donde cuando tú tienes Mm, a la familia, a los amigos, esos seres queridos, cuando tú de alguna forma, quizá en más profunda, por defecto ya sabes que ellos están ahí para ayudarte y si un día pasa totalmente, algo puedes pedir como auxilio. En totalmente. cambio, en el momento en el que llegas aquí, creo que la primera realidad, el baño de realidad que recibes es, uh, estoy yo aquí, solo. Exactamente. Y entonces con eso me gustaría enlazarlo con la palabra soledad. Entonces, ya has llegado aquí a Inglaterra, llevas ya meses estando aquí, se ha extendido incluso probablemente la posibilidad de tu pensamiento de estar un poquito más, ¿no? Entonces, ¿qué la soledad, qué esta palabra, qué parte tiene en lo que es tu día a día, en tu vida? Wow. Pues digamos que es la primera vez en donde experimento el vivir sola, digamos, sin mi familia, sin alguien conocido Mm, cerca. En su momento para mí fue muy duro porque
digamos, la cultura latina tiene algo maravilloso y es que valoran demasiado la familia, valoran demasiado como esos lazos que tú construyes no solamente con tu grupo cercano, sino también con tus amigos, con las personas que están cotidianamente día tras día en tu vida, Claro. y es lindo. Y cuando llegas acá, digamos, empiezan a ver muchas cosas que tú dices como, oye, yo si de pronto me siento triste, ¿a quién acudo? Si de pronto quiero un abrazo, ¿a quién acudo? ¿Sabes? Pero es ese momento en donde tal vez puedo decir de que mi forma de ver a Dios y la relación que tenía con Él cambió por completo a raíz de ese momento de sentirme sola Claro. en este país. Y eso me viene otra pregunta que, bueno, ya la has un poco respondido, pero cuando me gustó la parte en la que has dicho las preguntas que te hacías de si me sucede esto, si necesito un abrazo, ¿a quién Exacto. acudo? Y mi pregunta es, ¿a quién acudes entonces? Pues no sé si de pronto en toda iglesia se habla acerca de tener ese encuentro con Dios, Ujú. ¿sabes? O sea, todos nos enseñan en que debemos tener ese momento en donde lo vemos cara a cara. A mí me encanta una parte de Job en donde al final dicen que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Claro, ¿Sabes? A veces uno dice como, wow, de pronto hay muchas situaciones que en vez de, digamos, como de sacar algo bueno de ti, hacen sacar tal vez algo que necesitabas eliminar de tu vida claro. y así empieza Dios a actuar en tu vida. Entonces, eh, cuando de pronto me llego a sentir sola en este país, cuando de pronto llego a querer hablar con alguien, el querer expresarle lo que siento y eso, empieza a haber esa relación completamente distinta que he podido vivir, o sea, hasta este tiempo, en donde puedo descansar en Dios de una manera completamente diferente. Mm. Y puedo decir de que ese versículo de Job se ha vuelto como un lema en este tiempo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Hay muchos momentos también, al menos en mi experiencia, donde cuando tú, como fuiste, como has ido definiendo a lo largo de este podcast, Mm, de que hay momentos que tienes a esas personas que están para ti, que te pueden, exacto, cuando necesitas un abrazo, te lo dan. Luego el cambio de lengua, de uno se exacto, siente confiado, seguro, cuando puede hablar con su misma lengua en su ambiente, exacto. donde es la misma cultura, donde el acento. La forma de Exacto, expresarte. todo es igual. Y Ujú, entonces saltas a un lugar donde eso desaparece. mm, También creo que hay una enseñanza ahí detrás donde surge la primera pregunta, es la misma que dijiste tú antes que te hiciste, que fue, ¿y quién es el que me va a proveer o me va a dar esto que mm, ahora necesito? Y a veces es muy interesante porque nosotros como humanos, mm. por inercia, podemos tener esa búsqueda de Dios, esa búsqueda de sentirnos cómodos con Él, de decir, de agradecer las cosas que van sucediendo, pero al mismo tiempo nos encontramos con que empezamos a confiar en las personas que obviamente Él las pone, pero en Total, muchos momentos a quizá confiar en nuestro poder propio, en nuestras capacidades. exacto. Y entonces surge esa pregunta de, cuando llegas aquí, dices, wow, aquí a quien necesito y el único que sí va a estar es Dios, ¿no? Y mira que tocas algo principal que tal vez en este último tiempo he reflexionado bastante y es acerca de cómo este tipo de experiencias pueden hacerte cambiar la relación que tú tienes con Dios. Mm, Porque tal vez de pronto muchas veces recurrimos a personas, obviamente digamos, que tengan nuestros mismos valores, nuestros mismos principios, mm, que nos sepan guiar, que estén atentos a nosotros, que tal vez estén pendientes si vamos a la iglesia o si vamos a un grupo de oración, etcétera. O sea, como que te sientes conectado y tal vez hasta reposas tu espíritu no en ellos, pero sí lo que Dios hace a través de ellos. mm, Pero no hay esa manera, o sea, como que en ese momento de tener esa conexión con Dios, a veces ponemos personitas detrás claro, de ella o en medio de ella. Y cuando ya llegas acá, o bueno, yo sé que para todos hay cosas distintas y hay experiencias diferentes, pero cuando llegué acá, para mí fue
wow, ahora sí voy a saber realmente cuál era mi relación con Dios y Mm, a quién le estoy creyendo. claro, Entonces sí fue ese cambio. exacto. Y es un cambio, yo creo que surge un poco como una patada ¡Oh! imprevista. Bastante, Que dices, he bastante. llegado, esto va a ser como yo lo tenía en mente, como lo tenía pensado, y de Total, golpe, ¡pum!, te llevas esa patada y dices, wow, necesito esto, ¿no? Yo creo que exacto. incluso en el momento del viaje, que hay esa adrenalina, esa mezcla, esa combinación de Sí, emociones, uno no es realmente, creo que, consciente consciente, hasta que llegas a total. ese momento, que te encuentras en Inglaterra, como definiste, sola, de que tienes que preguntar cómo hacer esto y decir, vale, ahora estoy aquí solo, pero realmente, obviamente no lo estás, ¿no? Exacto. Y hay una parte, digamos, con mis amigos, cada vez que hablo con ellos, bromeamos con esto, pero creo que define muchísimo lo que he sentido durante todo este tiempo en Inglaterra y es que en la Biblia te hablan en que tú eres como un vaso de barro que te va construyendo poco a poco, como Jesús te va moldeando y todo eso. Mm, Yo creo que el 1 de enero de este año lo que hizo Jesús fue hacer esto y botar ese vaso de barro que era mi vida. No a mal, la verdad, sino que empezó a construirme nuevamente porque tal vez el tener una relación distinta con Dios se necesita en que tú estés por completo, tal vez destruido, o sea, no destruido a mal, sino que tienes que tener ese momento en donde tú claro, literal descansas y solamente puedes reconocer en que Dios es el que está en medio de todo. exacto. Y va muy relacionado con todo lo que hablamos, de que Mm, también muchas veces vamos nosotros en las cosas que confiamos, donde nos sentimos más seguros, vamos trabajando, dando nuestros pasos. Y hay total. ese momento también donde surge la pregunta de cuando nosotros tenemos esta búsqueda con Dios, lo que buscamos es lo que nosotros queremos o lo que nosotros queremos que cree Dios o lo Exacto. que realmente quiere Él. Lo cual es muchas veces una incógnita, Sí. pero al mismo tiempo es pensar, vale, ¿quiero yo ir a este lugar o quiero yo hacer realmente esto? O, por ejemplo, yo siempre muchas veces lo pienso con el tema de los deseos, las cosas que Exacto. queremos. Quiero quizá un coche y Dios te lo puede dar mediante un trabajo, el Mm, trabajo, el esfuerzo y todo eso, pero hay muchas veces que a Dios solemos usarlo más quizá como ese genio de la lámpara de los tres deseos, exacto. donde se frota y se le pide la lámpara y se pide algo y luego decimos, vale, ya está, te vuelvo a poner Gracias. en esa Ujú, cajita donde solo cuando te necesito realmente. Pero creo que exacto. estas experiencias te pasan, como has dicho, lo de moldear, de que llegas, te encuentras de que no es lo que tú quieres ya. Para como seguir adelante, sabes que le necesitas al 100% y si no le buscas de la forma que Mm, necesitas buscarle, te encontrarás que no lo haces para conseguir un coche, una casa o lo que sea, total. lo haces para sentir esa paz interior y sentir realmente que estás haciendo lo que Él quiere para ti. Y hay una palabra que tal vez a uno le ronda la cabeza cuando inicia esta travesía y es el propósito que hay detrás de todo esto, ¿sabes? Mm, Porque cuando inicias algo nuevo en tu vida, pues tú dices, wow, Señor, tú tienes un propósito, tú estás delante de esto, ¿qué es lo que me quieres enseñar? Una de las cosas o de los temas que yo tenía en mi cabeza era, no, voy a hablar de ti delante de las personas y no sé qué. Y bueno, como que tú de pronto tienes esos planes, como tú lo mencionabas antes, de decir, ya sé por qué Dios me envió allá. sí. Cuando te das cuenta y estás literal viviendo toda la experiencia y dices, no estaba ni cerca de lo que Dios quería hacer conmigo. Porque tal vez las personas no necesitaban ese encuentro, tal vez yo lo necesitaba. Y mira, yo conozco de Jesús hace alrededor de unos 6 años, de pronto lo vamos a hablar más adelante, Ujú. pero te puedo decir de que esta ha sido la experiencia en donde yo puedo tener ese encuentro genuino con Él y saber quién es Dios, ¿sabes? ¿Y quién es Jesús para ti entonces? En este momento puedo decir y con toda la certeza en que es, no sé si de pronto todos han tenido un mejor amigo en el cual uno lo considera como un hermano, ¿sabes? O sea, en Mm, que le cuentas todo, es
como la persona que de pronto descansas más. En este momento podría decir que Jesús se convirtió tal vez en ese amigo que sé que no me señala, que obviamente sé que me dice por ahí no es, y como que me va llevando, pero sobre todo aquel que empiezas a entender cómo pudo ser ese sacrificio que él hizo y tanto amor, aquel que me ama, es él, el que más me ama. Y es como ese amigo que también está ahí en los momentos Exacto. de dificultad. Él es el que abraza. Exacto. Exacto. Él es el que abraza. Y, por ejemplo, como tú bien has dicho, ¿no? A lo largo también yo creo que cuando estás siendo moldeado en esta experiencia, en Inglaterra también te encuentras, obviamente, con los choques culturales que hemos visto, o más bien las diferentes formas de vivir que tiene cada uno, las diferentes formas de servir. Exacto. Por ejemplo, para ti, servir, ¿en qué se ha convertido? Si tuvieras que, por ejemplo, ver lo que has hecho, que ha estado muy bien allá, en Colombia, y la forma en la que has tenido que hacerlo aquí, ¿dirías que ha sido igual o que has tenido que adaptarte y cambiar algunas cosas? Wow, qué pregunta. Me he tenido que adaptar porque en la iglesia donde yo he estado congregándome hace alrededor de unos 6 años, todo el tiempo pues a nosotros nos han inculcado el tema del servicio y es precioso. Sin embargo, llega un momento en donde tal vez tu corazón empieza a servir, tal vez para ser visible delante de alguien. Y yo tengo que admitir que tal vez caí en ese error. Como de, no, mírenme, yo estoy acá sirviendo, haciendo esto. Pero resulta que cuando llego a Inglaterra y me topo de pronto con una iglesia que maneja cosas muy similares a la mía, pero obviamente hay temas de diferencia. Una de ellas es el tema del servicio. Es ver cómo, mira, sabes, sin entenderlo, que no necesitas tal vez tener ese reconocimiento de las personas, sino que solamente es hacerlo porque te nace y Dios está en el asunto. Eso es el servicio en este tiempo. Tal vez en muchas áreas Dios me ha moldeado bastante el servicio, en dar lo mejor de mí, aun cuando de pronto tal vez no voy a recibir, y no sin querer recibir nada, pero tal vez no recibo lo que uno quisiera, que Claro. el gracias o algo, ¿no? Pero sí es tal vez una manera distinta de hacerlo. Eso Exacto. es lo que cambió. Claro, incluso hay un momento donde entramos en ese ejercicio que se mencionó antes de los 3 deseos, ¿no? De Sí. ese momento de dejas de pedirle a Dios esas cosas y te Total. centras en decir, a mí me llena, me trae paz, me hace sentir bien, simplemente hacer lo que Él tiene para mí. Exacto. Y esto todo obviamente abarcaría infinidad de cosas, pero en mi caso, yo recuerdo que sin querer, desde que una persona tiene algún tipo de don, habilidad o sueño, lo que más quiere uno es potenciar, indagar, desarrollarse en esos ámbitos. Exacto. Y obviamente en la sociedad occidental y también en este mundo capitalista, lo que uno más quiere es que llegar a que todo el mundo vea o tú mismo verte en una posición donde al final no todo el mundo está. Porque al final como seres humanos tienes ese sueño y quieres llegar a cumplirlo. Y a veces el ver que se cumple delante de ti es donde lo relacionamos solo y únicamente con aquí es donde Dios está bendiciendo lo que es Exacto. servido. Pero claro, la palabra servir puede llevarnos a tantos lugares, a tantas experiencias, tantas personas y diferentes puntos de vista, donde por ejemplo he aprendido que yo en muchos aspectos quería quizás dedicarme en diferentes áreas, quizás centrarme más en servir en la parte, por ejemplo, pastoral o desarrollarme con más personas, ayudar a otros. Y todo obviamente quizás estaba dentro de un sistema más en la iglesia sin darme cuenta, donde el reconocimiento obviamente era que la gente viera quizá todo lo que he invertido, si eres sabio o no eres sabio, todas Sí. esas pequeñas cosas. Pero recuerdo que cuando llegué aquí, Dios me habló de una forma diferente y me dijo, solo quiero que sirvas.
Y eso se iba a que si había que limpiar los baños, si había que pintar la Exacto, iglesia, lo hacía. Y realmente el reconocimiento, como tú bien has indicado, el reconocimiento humano, ¿no? No se ve o no se siente de la misma forma. exacto, Porque quizás tú cantas en la iglesia o quizás es algo que sea más de cara al público y cuando acabas, muchas personas te dicen, oh, buen mensaje, me gustó de cómo lo hacer, compartiste. Y exacto, obviamente todo eso está bien, pero también te encuentras de que, o por ejemplo, el que le toca orar por los hermanos o todas esas cosas, no recibe, al menos de forma pública, ese aplauso, que sienta bien, pero también a veces puede ser peligroso. Pero creo que el ejercicio ese de servir sin pensar en recibir algo a cambio es un ejercicio diario, constante, se puede, que es increíble esa práctica hacerla y a la vez se puede perder la práctica. Cuando la vas exacto. haciendo un día te puedes olvidar, que no hay nada malo, porque somos humanos y estamos, como tú dices, Dios nos está constantemente moldeando. Pero es muy interesante como decimos, vale, quiero servir. Y en ese momento se toca quizá esa rama en la que no se habla tanto en el mundo cristiano, que es ese orgullo que está Esa a es la veces palabra mágica, escondido de alguna forma. claro, ¿Por qué los demás sí o ese sí y yo no? Pero luego cuando dices, exacto. en vez de hacerme esa pregunta, puedo decir, bueno, Dios, ¿cómo puedo servirte? Y mira que es interesante porque ese tipo de, digamos, la palabra que tú acabas de mencionar del orgullo, yo creo que es algo en lo que tal vez nosotros como cristianos tenemos que mencionarlo mucho Mm, más porque es el pelear de pronto con nuestros propios deseos también, el de pronto no empezar a enaltecer nuestro propio corazón. mm, Porque obviamente estas palabras que van constantemente diciendo, te lo has hecho excelente, mira cómo Dios te bendice, mira lo que Él ha hecho contigo y todo este tipo de cosas hacen que no solamente sea exaltado el reino de Dios, sino que también si no guardas tu corazón, eso empieza a uno a exaltarlo y todos somos, o sea, estamos expuestos a este tipo de cosas. Entonces, ese cambio que tú mencionabas de la cultura tal vez en la que nosotros hemos estado creciendo, de la mm, iglesia a la que vivimos actualmente, o sea, es bastante distinto, mm. pero también es necesario, o Sí. sea, es muy necesario. Exacto. Y te encuentras, como dices tú, ¿no? Hay infinidad, quizá, hay varios temas que sería bueno como generar más conciencia sobre ellos, hablarlos más de Mm, una forma natural, desde el punto quizá de cuando alguien tiene hace cosas que se le da bien, tiene dones, poder decirlo, se me da bien esto, sin que eso se relacione con un orgullo o que esa persona se cree más de los demás, siempre y cuando se diga en el respeto, ¿no? Pero eso estaría muy bien. Y por otro claro, lado, el tema de que a veces sin darnos cuenta, es muy sencillo. Cuando tú quizá quieres algo y ves que se lo dan a un compañero o compañera antes total. que a ti, y algo dentro de ti duele y dices, Sí, ¿por qué? Si sí, yo lo hice el otro día, quizá lo hiciste el otro día y tuviste, por ejemplo, ese momento de compartir una palabra delante de algunos amigos o exacto, en la misma iglesia y te preguntas, ah, ese día cuando las personas te dijeron que bien, te sentiste bien. Pero hay un total. momento donde sientes ese picor de que te preguntas, ¿y por qué? Y yo creo que está muy bien en ese momento que lo sientes, Mm, trabajarlo y decir, me alegro de que la persona que está hoy ahí esté donde está y que sea Dios usándola y total, no pasa nada si hoy no estoy ahí. Y total. decírselo a uno mismo, ¿no? Como trabajo. Exacto, y mira que ahí de pronto todas las personas deberíamos hacernos esa pregunta cuando nos empiezan a atacar esos pensamientos y es ¿cuál es tu motivación? Si tu motivación es solamente conseguir tal vez el reconocimiento Mm, de otras personas al momento de servir, pues yo creo que ahí debemos hacer un alto y mirar realmente qué es lo que debemos cambiar. Pero si es para enaltecer el reino de Dios y es para de pronto rendir, o sea, ese agradecimiento tan grande que le tenemos a Dios por el amarnos, por el habernos escogido, estamos por un buen camino. Obviamente lo que tú dices, todos estamos exentos a ese tipo de cosas, mm, pero la motivación es lo más importante. exacto. Y sobre ese tema, eh, tengo otra pregunta, aparte de las motivaciones y todo esto, y es, por ejemplo, ¿tú qué le dirías
ahora que estás hablando de todo ese aprendizaje tuyo, si tuvieras que volver a hablar con Laura hace, pongamos, 2 años, ¿habría algún choque cultural entre ellas dos? ¿Habría algún Yo creo. tipo de discusión, debate Wow. argumental diciendo no tienes razón? Ah, Quizás la del por pasado favor. te lo diría la del futuro, la del futuro al pasado. ¿Le dirías Sí, algo? uf, o sea, le daría muchos consejos. Yo creo que lo primero que le diría a ella es esfuérzate y sé valiente, ¿sabes? Porque es tal vez ese momento en donde uno necesita esas palabras. Mm, Em, También entender de que vas a vivir un desierto, pero entiende quién está ahí dentro de ese desierto. mm. Vas a encontrarte, vas a tener un verdadero encuentro con él. Y también dejaría que tuviera esa experiencia, o sea, no le contaría todo, o sea, le diría como prepárate, pero es muy bonito, ¿sabes? De decirle de pronto tal vez a la Laurita de antes, como ven, tienes que hacer este tipo de cosas. Y ya. Le dirías, coge el vuelo y cuando te llamara para reservar el bus, le dirías, ah, Oh, ánimo. ánimo. No. No, yo le diría como no te vas a estrellar, o sea, pero muy bonito. O sea, es tal vez algo muy distinto a lo que he planeado, pero aún en medio de eso vas a darte cuenta por qué Dios tomó esa decisión. Claro, lo que sientes en ese momento no tiene nada que ver con lo que será el producto final de Exacto, la nueva versión de ti misma. exacto. Y es como disfrutar también el proceso, porque muchas veces nos quejamos del proceso y uno también debe disfrutar, porque hay una frase que hace mucho tiempo he escuchado, leía, perdón, sobre si tú no, o sea, siéntete retado si a ti Dios no te prueba, porque entonces ya Dios te dejó de mirar. Mm, Dios todo el tiempo te está retando. Y Dios todo el tiempo te va a poner pruebas en tu vida. ¿Y es para qué? Para que poco a poco esa vasijita de barro que hablábamos o sea, en mitad de la charla, como que sea de buen producto. exacto. Así que, ¿Y tendrías quizá algún versículo, alguna palabra que Dios te ha hablado en todo este wow. tiempo, algo que te gustaría compartir con nosotros en este podcast hoy? No sé si de pronto lo pueda leer. Mm, Es algo que a mí en lo personal es una de las palabras que Dios me empezó a dar desde que desde que ingresé a la iglesia, desde que lo conozco a Él. Y es en Isaías 49, porque creo que todo el mundo debería poder hacerse un estudio y coger esta palabra como propia, ¿sabes? Entonces, aquí dice Israel, pero le puedes poner tu nombre. mm, Dijo, ustedes, pueblo de las costas más lejanas, óiganme y préstenme atención. Yo soy el fiel servidor de Dios. Él pronunció mi nombre desde antes que yo existiera como pueblo. Dios hizo como que mis palabras fueran poderosas como flechas. Como espadas afiladas, Dios me protegió, me cuidó y me dijo, tú eres mi fiel servidor. Gracias a ti daré a conocer mi poder. Eh, Hay bastantes cosas hermosas, pero sobre todo este es Dios le dijo a su fiel servidor, yo te he enviado para que reúnas. En este caso es como tal vez como una instrucción que Dios me dio acá acerca de una de las cosas que tengo que hacer aquí en Inglaterra. Pero de pronto me detengo en este momento porque más allá de todo, Dios siempre tiene un plan y quisiera darles como ese mensaje a las personas que escuchen este podcast mm. y pues también que vean el video en YouTube en que Dios tiene un plan con cada uno. En cualquier momento de nuestra vida Dios te va a dar esa instrucción. Pero lo más importante es que entiendas a Dios. ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Quién es? ¿Cómo lo ves? Y si lo ves como realmente un padre. Al momento en que empiezas a mirar realmente quién es Dios, tú sabes quién está en esa barca y sabes quién va a conducir y aún a pesar de todo lo que vaya a pasar, sabes que no estás solo. Exacto. Y la verdad que antes que nada yo admiro bastante a las personas que se unen a este tipo de retos, que toman la decisión de tal vez abandonar o tal vez dejar o estar en un país distinto que sus familiares, tomar un vuelo sin saber de pronto qué va a pasar. Eh, Realmente los admiro demasiado y los animo mucho a que confíen en el plan que Dios tiene con cada uno. Exacto. Y ya.
Nada, es muy bonita palabra y define muy bien la forma en la que ves tú y sientes a Dios, ¿no? Sí, Y como has dicho, ¿no? Y como hemos hablado durante todo este podcast, al final hay infinidad de oportunidades cuando venimos aquí. Hay momentos, obviamente, donde va a parecer que no hay cosas positivas o hay exacto. momentos de dolor, pero creo que la clave, obviamente, es esa búsqueda, ese conocimiento, esa confianza en Dios Mm, y también el saber o el estar dispuesto a aprender. Cuando uno exactamente. viene a estos tipo de lugares o te encuentras con situaciones que no has pedido pero que han surgido, creo que una de las cosas que suavizan todo esto es decir, bueno, heme aquí, o sea, estoy listo, estoy preparado, aunque no me guste lo que está sucediendo o no sea lo que yo esperaba, voy a intentar con la mejor actitud aprender y ver qué hay aquí para mí, qué aprendizaje o o cómo esta situación puede acercarme más a lo que es Dios, en profundizar en esa amistad con Jesús y poder al final saber y sentirse uno con esa paz Mm, de saber que estás andando de la forma que debías. exacto. Y la cultura obviamente está ahí, pero creo que es una gran oportunidad también. ¿Tú Total. sientes que actualmente eres parte de dos lugares? Porque yo, por Sí. ejemplo, yo he ido cogiendo las mejores partes o las que más he podido adaptar de la cultura inglesa y también me he quedado con las mejores que diría en la cultura española. Y me encuentro a veces que cuando vuelvo a casa hay cosas donde encajo perfectamente y otras donde digo, wow, prefiero la forma en la que se hace allá. No sé si a ti te ha pasado igual. Sí, total. O sea, creo que obviamente las culturas son completamente distintas. La cultura latina es, digamos, muy movida, es muy bella. Esta cultura inglesa es preciosa porque te enseña también a ser muy calmado. Tiene bastantes virtudes y lo que tú dices, tal vez uno empieza a adoptar ese tipo de costumbres en su vida y Mm, pues como en su andar diario, que ya se vuelven parte de uno, entonces sé que ya hago parte de esas dos culturas y es exacto, bastante bello, la verdad, es muy bonito porque eso también te hace a ti. exacto. Mm. Y hace que vayas formando esa Sí. persona, ese ser que quieres. Exacto, es muy bonito, la verdad es muy bello. Y nada, vamos a concluir ahora en breve, pero te voy a hacer una pregunta Ok. sobre, siempre ahora en la actualidad hay un tema que es sobre la identidad. Entonces, ¿cuál dirías que es tu identidad ahora, después de toda esta experiencia? Wow. No, no sé si de pronto esta palabra, creo que en este momento lo definiría como mi identidad. Y es que entiendo que es ser una hija de Dios, que es ser hija. Es bastante interesante porque tal vez eran cosas que no entendía por completo, no entendía la figura de un padre en su totalidad, no entendía que podría llegar a ser un padre por amor a ti. Mm, Entonces, tú adaptar tu vida y entender quién eres en Dios, que tú eres su hija y estás escogida para Él, pienso que esa es mi identidad en este momento. pues muy buena respuesta. Ay, Has gracias, escapado. gracias. Pasé la prueba. Exacto, no, no, sin ningún tipo de polémica. Al final la identidad nuestra o la de cada uno está en qué es lo que quiere Dios, cómo quiere Dios Exacto, ayudarnos y guiarnos en nuestra vida. Y es la forma, es una palabra que siempre ha estado en quiénes somos, ¿no? Al mm, final sería un poco por qué somos así, quiénes somos y para quién. Y obviamente exactamente. la respuesta en todas estas preguntas es la misma, que es para Dios. Y es bonito empezar esa travesía, vivirla. Hay momentos increíbles donde uno es más fácil agradecerlo, otros momentos más complicados, pero luego todos esos nos ayudan sin saberlo a prepararnos y un día poder quizás ser esa luz, ese guía, ese abrazo que podrá Exacto. dárselo a esa persona que está en falta y lo necesite. De alguna forma dejar que Dios nos use como ese instrumento para abrazar, para dar palabras de aliento, incluso a Exactamente. esas personas que no conocemos. Claro, y digamos que tú en este momento estás construyendo testimonio
Y tal vez Dios te hace pasar por muchas cosas para que tú puedas entender a otras personas que estén pasando por una situación muy similar. Así que es Exacto. bastante interesante. Sí, sí. Eso lo podemos dejar para el siguiente podcast. Sí. Pues nada, aquí con esto vamos a concluir, pero me alegro mucho, Laura, Gracias. de que te hayas Igualmente. animado, te hayas subido a este barco de los podcasts. Y la verdad que ha sido un honor y creo que No, muchas de las personas y oyentes que lo puedan escuchar van a poder ver cómo tú has experimentado esta experiencia en Inglaterra, el cambio de país y cómo has visto en Dios ese abrazo, esa luz, ese guía en todo este tiempo y cómo te has dejado moldear. Así gracias. que muchas gracias de verdad y nada, para los que estén aquí, solo deciros lo de siempre, seguidnos si os ha gustado el contenido y quién sabe, el siguiente podcast puede ser con Laura nuevamente y que se apunte a otro más o alguna otra persona. Pero gracias como siempre por escucharnos, desearos que tengáis un excelente día, excelente noche, excelente mañana, dependiendo de la hora. Y Así nada, es. hasta pronto, nos vemos. Bye. Bye.